Seguimos avanzando, señores, con más de nuestra programación, por supuesto, acá a través de la 92.1 en nuestra revista familiar. Y hoy les contamos que tenemos un tema bastante interesante que de seguro muchos de nosotros nos sentimos identificados con la pérdida de algún familiar, con diferentes casos que nos tomaron de sorpresa en situación específicamente de la pandemia. Y no hay que alejarnos de la realidad cuando hay que asumir responsabilidades y tomar ciertas decisiones y directrices en el ámbito legal. Por ello, vamos a tratar precisamente en nuestro programa la importancia de proteger nuestro patrimonio familiar y exclusivamente de diferentes cambios y ajustes que se vivieron durante la época de la pandemia y que obviamente pues que mejor que un profesional como lo es el abogado Daniel Frías Toral nos puede ayudar. Antes de darle el paso, queremos también darles a ustedes nuestras recomendaciones, porque se han dado cuenta de que el año sigue avanzando y no hay nada que lo detenga. Nos movemos nuevamente y poco a poco vamos alcanzando nuestro ritmo. En calles de todas las ciudades del país se respiran ganas de avanzar y para hacerlo hay que elegir a la mejor, una batería Bosch con la mejor calidad del mercado y tecnología alemana. Que la buena energía nos mueva, siempre Bosch. Y hablando también de nuestro sistema inmune, no puedo dejar de decir que Redoxon Total fortalece a mi familia con la vitamina C, el zinc y la vitamina D. Fórmula mejorada, triple protección, un Redoxon Total al día, ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. La marca número uno en vitamina C. Es Redoxon Total, tómalo todos los días. Con estas recomendaciones le damos la bienvenida al abogado Daniel Frías Toral, que se encuentra ya con nosotros. Él es director general de Ecuador Consulting Group, una empresa, pues un buffet realmente de abogados que tiene muchísimos años de experiencia acá en el país, de diferentes también ramas, y en especial vamos a hablar, como les decíamos, exclusivamente de este tema que va acorde a lo que hemos vivido durante el 2020 y también inicios, y bueno, y parte de este 2021. Daniel, bienvenido, gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Sabemos que tienes una vida activa muy, pero muy así acelerada con tu arduo trabajo, pero hemos querido un poquito considerar este tema que nos parece bastante interesante, obviamente para nuestros queridos oyentes y también televidentes. Gracias, estimada Priscila. Qué gusto poder estar contigo en este espacio y efectivamente pues poder llegar a las personas para aportar de una manera académica y que tengan de una voz oficial qué es lo que pasa, qué es lo que ha sucedido a partir del COVID, que como bien lo sabemos, pues nadie estaba preparado para esta pandemia. Todos tuvimos lamentables excesos y nos obligó a cambiar y a modificar muchas de nuestras costumbres, especialmente en el tema legal. Nos ha obligado a formalizar ciertos temas que antes no pensamos que eran tan urgentes. Entonces, por eso es vital tratar este asunto como la formalización de un patrimonio que tengamos, ¿no? Y esto ocurre no tan solo con empresas, porque cuando utilizamos, escuchamos a veces el término de patrimonio, pensamos que solamente esto incurre con el tema de los dueños de grandes negocios, de grandes industrias, estas pérdidas que son bastante representativas. No, ojo, también puede ser su caso, quizás algo que le ha costado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha dedicación y que también pues tiene una gran familia. Durante estos meses, Daniel, bueno, ya luego del 2020, cuéntanos un poco cómo ha sido el ajuste, cómo han sido estos cambios y cuáles son cuál ha sido este resultado de los afectados en cuanto a al sinnúmero de decesos de los cabezas de familia, los jefes de familia. Bien, sí, la acotación que tú acabas de hacer es muy válida, ya que efectivamente cuando se habla de formar un patrimonio, a lo mejor la gente lo asocia como una empresa, como una gran industria, 400 empleados, millones de dólares, y no es así. Toda persona que trabaja, que se esfuerza, que día a día dice, bueno, voy a tener esto y me esfuerzo por tener tal vez un terreno, construir una casa, tal vez un negocio, tal vez un restaurante, cualquier tipo de emprendimiento. La tradición es que lo hacemos no solamente por nosotros y para nosotros, sino también pensando en nuestros hijos, en un legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. Sin embargo, es importante recalcar que lo que nosotros muchas veces pensamos que va a ser un legado, va a ser un patrimonio, una ayuda para nuestros hijos, termina siendo más bien el punto de discordia, termina siendo más bien el punto y el arranque, el inicio
de donde empiezan hartísimos problemas legales muy largos, muy tediosos, desgastantes económicamente, desgastantes moralmente, familiarmente. Entonces, lo que nosotros en un principio pensamos que estamos trabajando para dejar un legado, para dejar algo a los nuestros, resulta que se vuelve justamente lo contrario y las familias se disuelven por aquello. Por Yo, antes de intereses la pandemia, económicos, por el capital, por inversiones, y es lamentable incurrir así en es, peleas por dinero, que lo material, mira, ¿no? Como hemos, creo que obtenido esto durante este episodio este escenario tan grave que hemos vivido de la pandemia, que lo material no te lleva absolutamente a nada y no te funcionó, y no funcionó a ninguno, no nos ha funcionado a ninguno, porque este virus, pues, lamentablemente, causó el deceso de mucha gente que tenía quizás mucho dinero y que a pesar de aquello no lo pudo controlar, no lo pudo detener. Entonces, la solución en este caso, o de los casos más bien, de los que tú has manejado, Daniel, ¿cuál ha sido esta experiencia que no han podido quizás proteger ese patrimonio? ¿Qué es lo que ha pasado? Primero vamos a ver los errores y luego vamos a ver la solución. ¿Te parece? claro, mira, en las experiencias te puedo decir antes del COVID y post-COVID. Pues las cosas, definitivamente la pandemia cambió a la humanidad entera. El, Antes del COVID yo recibí en mi estudio jurídico muchos procesos, entiende que recibo procesos de una casa, un negocio que se están peleando, disputando unos tres hermanos porque el padre dejó una casa y una casa modesta de pronto al sur de la ciudad y un restaurante y se están matando. Otro ejemplo también, una herencia de 62 millones de dólares, una familia acá, y ellos en cambio tenían 21 años en juicios, 21 Wow. años en juicios. Esto quiere decir que hay una generación entera de nietos que crecieron sin ver, Con esa situación. crecieron, crecieron viendo 21 años de juicio, o sea, y son nietos que lamentablemente, y tengo que decirlo, ya no estudiaron, ya no fueron a la universidad, ya no se prepararon, porque vieron a sus padres como única fuente pelear, bueno, son 60 millones de dólares, pelear la herencia. Y ellos a su vez crecieron apoyando y acompañando a juicios y viendo, y no hicieron nada de su vida. Estoy hablando de fácil Qué pena. 14 nietos, o sea, y los 14 no se dedicaron ninguno a estudiar, ninguno a producir, y a Y los juicios van alimentando los rencor, eso es 14. lo peor, Ah, no, alimentando pues, o sea, heredando, rencor, heredando odio y rencores. muchísimas cosas más. Así es. Entonces, con esto te quiero decir que a todo estrato se da, a todo estrato se da, no hay una discriminación al respecto. Un factor, ahí te Esto pongo, que me estás comentando fue antes, o sea, ciertos es antes del casos COVID, claro. antes de Estos COVID. son, Ahora post-COVID. estos son casos antes del COVID. Post-COVID te puedo decir, bueno, un vecino mío de mi urbanización se acerca y me visita en la casa pidiendo una asesoría y me dice, Daniel, el vecino nuestro, me dice, diagonal al frente, tenía fama de bullicioso, tenía fama de que en nuestra urbanización, una organización cerrada, era todos los domingos o sábados en la noche reuniones y él que estaba más cerca, dice Daniel, mira, un coraje, pero dentro del coraje y la molestia que causaba, dice lo que sí era agradable es que las reuniones dominicales eran con todos sus hijos, tenía 5 hijos y una capacidad económica importante, no extraordinaria, pero sí muy solvente. Y me dice, Daniel, dentro de las molestias que me causaba a mí como vecino escuchar esto, pero sí me daba gusto que eran los domingos con los hijos y los nietos. Y todo era hermoso y la verdad que era una familia envidiable. Y en el Hasta COVID muere en el COVID el padre y la madre. Cuando muere en el COVID el padre y la madre, Daniel, la misma familia que se reunía los domingos armoniosamente con las esposas, las nueras, los nueros, los yernos, perdón, los hijos, nietos, de repente se dieron hasta de golpes para sacar las sillas de la casa. wow. Una O sea, discusión que alcanzó a hasta escuchar, este extremo, imagínate, ¿no? y estoy hablando De que tenía bienes.
tenía su empresa, casa y patrimonio, que luego me enteré porque luego terminaron contratándome también, un patrimonio de casi $800,000, que pues, puede sonar mucho, pero tampoco es para matarse. Entonces, eso hace que él venga. Como no lo tenían protegido el patrimonio, y hablando, cuando hablamos del Eso voy. término de protección, ¿en qué sentido A eso mismo voy, por exacto, supuesto. Sí, cómo a eso proteges el mismo voy. patrimonio? Entonces, esta persona viene y me dice, Daniel, no quiero que pase lo mismo con mi familia, ¿qué debo hacer? ¿Al qué debo hacer? Ahí viene lo más importante. Eh, Existen una infinidad, pero infinidad de formas de proteger y blindar el patrimonio. Lo más tradicional, por poner ejemplos, porque no voy a hablar de casi 21 figuras que existen de protección patrimonial, pero por ejemplo, lo más tradicional es, eh, hablemos de una persona promedio que trabaja y llega a tener su casa. Hablemos de una sola casa. Hablemos de una sola Eh, casa, Hablemos hablemos de una de sola quizás de casa, un vehículo, hablemos un un vehículo, terreno ya, un terreno y tres exactamente. hijos, y tres hijos. Bueno, ok. Perfecto, exactamente. Es algo tradicional, algo común. Entonces, marido y mujer obtuvieron eso y en vida, en vida, ¿no verdad? Ellos pueden decir, a ver, la casa se la dejo a Juan y el terreno se lo dejo a María. Si Juan y María están de acuerdo, en ese momento yo, como padre, y mi esposa como madre, se lo dejamos a nuestros hijos, pero ahí viene el problema. Dice, no, pues si se los doy en vida, yo después me botan a la calle, se les daña el corazón, nos quedamos ya viejos en la calle, que ha pasado mucho también. Entonces, existe la compraventa con reserva de usufructo. Es decir, que yo ya en vida le pongo a mi hijo Juan la casa, a mi hija María el terreno, a mi hija María el terreno y el carro, por decirle, y a Juan le dejo la casa. Hay acuerdo, están de acuerdo, perfecto, se los paso, pero me reservo el usufructo. ¿Qué quiere decir que me reservo el usufructo? Que mientras mi esposa viva y mientras yo viva, eso lo usamos nosotros. Es más, si quiero alquilárselo a un tercero, se lo alquilo. Si bien es cierto, ya la transferí y ya los dueños son mis hijos, no pueden usarlo ni disfrutar ni usufructuar de ellos hasta que moramos mi esposa y yo. Entonces, Ambas esa es una forma, personas. Es decir, así que es, no lo eso es una pueden forma vender tradicional. a No terceros, pueden, no no pueden pueden vender, no pueden negociar, no pueden hipotecar, hipotecarlo, no puede así hacer es, absolutamente nada hasta que fallezcan, en este caso, los padres, no tanto pues mamá y así es. papá. Mira qué Así es. interesante. Y ese es el Eso más es una forma básico. tradicional. Ese es el más básico y es lo más tradicional para un patrimonio pequeño, ¿no? Ahora de repente, qué sé yo, digamos que es una persona que le fue un poco mejor y tiene los mismos tres hijos, pero ahora tiene tres Más casas, bienes, ok. tres casas, digamos que tiene tres casas, perfecto. Mira el problema que se arma si él llega a fallecer y no deja las cosas ordenadas. Cada hijo coge una casa y dice, Y bueno, sabes está que bien, una ¿sabes qué? pregunta, Daniel, la Claro. consulta es que, por ejemplo, las cosas ordenadas no quiere decir que haya dejado un testamento. Las cosas No, ordenadas no. no quiere decir que haya dejado o sea, el término protección, ¿a qué se deriva exclusivamente? No es un testamento. Entonces, por lo que El está, o sea, término, para que no haya la sí, no, confusión. sí, así es. El testamento no es tan seguro, te cuento. Si bien es cierto, yo en vida puedo coger y decir, eh, yo dejo todo a mi hija Priscila, que es la más querida y la que me ha cuidado y la que me ha cuidado a mí, a mi esposa todo el tiempo, pero tengo cuatro hijos más. Y a mis otros cuatro hijos que son ingratos, que se fueron del país y que nunca llaman, no les dejo nada. Listo, ¿Ya? yo dejo el testamento y se podría respetar el testamento, pero de repente viene un hijo y dice, discúlpame, pero la ley en el Ecuador dice que todo lo que pertenece a los padres lo heredan los hijos en partes iguales. Así que el testamento que hizo mi padre, No aunque tiene si bien es validez. cierto de su voluntad, lo voy a un juicio, impugno y podría tirar abajo el testamento. Se puede Porque se hacer está eso. haciendo algo, claro, pero se puede, ha Wow. pasado, de que Ya. se tira abajo. ¿Por qué? Porque se está haciendo algo contrario a lo que establece en la ley.
Entonces la gente muchas veces piensa y dice, ah, ya el testamento quedó. No es cierto. Por eso te decía que hay una infinidad de formas de protección Wow, que sí, deben estamos ahorita, acoplarse a cada caso. hablando solamente de dos temas que no son No, no, no. testamentos, que pueden ser impugnados, que en el caso de la protección de uno exclusivamente, que tiene bajo la modalidad, se podría decir, no sé el término legal, pero con usufructo, que ese sí es completamente ya válido y se respeta al 100%, ¿no? Ese sí, esa es una forma, es una de las formas, pero la más básica, te digo, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, al, al Te me nosotros fuiste, hablar, Daniel, no te me vayas, por no, 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 favor. aquí Ya, estoy, ahí aquí sí, ahí te... estoy. Al momento, al momento de nosotros hablar exclusivamente, al momento de hablar exclusivamente de protección legal, de protección a, nuestra, Al a patrimonio. nuestro patrimonio, hablamos de buscar la forma en que nuestra voluntad Se quede cumpla. perpetuada. Eso Perfecto. nos referimos con protección. Que nuestros hijos no hereden un problema, porque hay que atender también que la gente muchas veces dice, ah, herencia, 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 cuidado, se heredan también las deudas. Y eso mucha gente no lo sabe. Entonces de repente mi padre tiene una propiedad, una finca, una hacienda, una casa, todo es hermoso, y yo, bueno, mi padre y presento a reclamar todo lo que él tiene, pero de repente viene el servicio de rentas internas o un acreedor particular y dice, mira, tu padre a mí me debía $3 millones. Así que tú que has cogido a cargo la herencia, ahora me tienes tú que pagar estos $3 millones. Y esto es Y entre la válido. finca, la casa, Y esto es es válido. válido. Pero Ya. por supuesto, en Ecuador se heredan las deudas y los bienes. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la casa costaba 400.000 y la finca 500.000. No llego ni al millón, pero en cambio debo 3. Ahí, ¿qué me conviene? Me conviene mejor hacer un repudio de la herencia, porque entonces ya voy a perder yo mi propio patrimonio. Y yo podría decir de entrada, hago un repudio de la herencia de mi padre. ¿Por qué? Porque las deudas son Eran más de él. grandes que los que eran de él, claro, son más grandes que el patrimonio que voy a reclamar. Entonces no me conviene Me quedo reclamar un sin patrimonio deuda y me quedo sin sin patrimonio, patrimonio. claro. O sea, Sigo me mi quedo vida tal como hasta cual como, ahora, exacto, como tal. como Ah, sigo mira, hasta qué ahora. interesante. La verdad es que este mundo legal es tan interesante, tiene tantas aristas, ¿no? Y tiene un sinnúmero de casos que me encantaría, como te lo comenté en otra ocasión, conversarlo en un live porque allí incluso podríamos también interactuar con el público un poco más Pero por supuesto, cuando para que gustes. consulten, pregunten y obviamente pues tengan la ayuda inmediata del abogado Daniel Frías. Daniel, de verdad que nos ha quedado corto este tiempo, este periodo para dialogar acerca de este tema, pero básicamente la gente entonces que no han protegido su patrimonio y que en este momento lo pueden hacer, es decir, para tener cero problemas con la familia, con los hijos, sobre todo las herencias, les recomiendas no hacer herencias, sino cuál es tu recomendación adecuada, apropiada en este momento, si estás hablando ya de algo medio o algo muy grande, muy interesante de patrimonio, para que no hayan inconvenientes como lo comentabas al inicio. Te lo voy a resumir de esta manera. Tu talla de ropa no es igual a la talla de ropa de mi esposa, ni la talla de mi esposa es igual a la de mi hija. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada caso tiene que ser analizado según la materia. Es decir, no todos los casos son iguales. Lo mejor es consultar una persona especialista en la materia y que ésta analice cuánto es lo que debes trabajar o qué es lo que se debe hacer respecto de la protección de tus bienes. Entonces, si buscas un profesional de primer nivel, el tabú es que va a costar demasiado. El tabú es que yo una vez viene una persona a mi oficina y cuando termina la consulta me dice, doctor, ¿cuánto es la consulta? Yo le dije, es gratis. Y se quedó como loco y me dice, ¿de verdad es gratis? Le digo, sí, es gratis. La consulta como tal es gratis. Y los rumores y leyendas urbanas que hay me dicen, lo que pasa es que me dijeron antes de venir aquí que usted cobra $500 la consulta y venía con los 500 listos. Yo le digo, bueno, si quiere regalármelos, gracias, pero no, la consulta es No me gratis. incomodo. Claro, entonces, ¿qué sucede? Que a veces la mejor asesoría no es tan costosa. De hecho, acá nosotros no te cobramos por la consulta, pero sí por estructurarte el sistema de protección, que muchas veces es muy, 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 muy barato.
Y es pero que más en un sencillo juicio de lo que se pueden imaginar. es abismalmente diferente. Mira, eh, cuando 5 o 6 hermanos no se van a poner de acuerdo en una venta, no se vende el bien. Si 5 o 6 hermanos no están de acuerdo en el precio de la casa no se vende nunca. Con un hermano que se oponga no se vendió jamás. Y por decirte en 30 segundos, nosotros en cambio una persona que tenía un patrimonio interesante con 6 hijos, lo que hicimos fue constituir una compañía. La compañía hace que cada hijo tenga un voto, Sus pero la diferencia es que acciones. la compañía, exactamente, la compañía es acciones y cada cual tiene una capacidad de voto. Entonces, si 5 están de acuerdo en vender, aunque 2 no quieran, se vende. Se puede. Ese blindaje, protegimos nosotros un patrimonio de casi $3 millones. ¿Y sabes cuánto costó constituir la compañía y el blindaje? $600. Imagínate, en comparación a esa monstruosidad de dinero que me estás ¿Sabes, indicando que sabes qué pasa? es Exactamente. insignificante y cada quien ¿Sabes tenía cuánto? su derecho de vender, de trabajarlo y de Correcto, obtener su correcto. dinero. ¿Sabes en cambio cuánto hubiese costado un juicio en el caso de que ellos hubiesen ido a juicio? Fácil el 10%, $300.000. Esa es la Wow, diferencia abismal en un juicio de $300.000 versus en sano gastar 600 y ordenar la vida, ordenar todo. Entonces, maravilloso. yo, Por yo favor, te diría que eso es lo importante, qué mejor ¿no? asesor, tener ahí un profesional de primera. De verdad que Daniel, en estos minutos nos has podido resumir muchísimos casos, experiencias, obviamente, de las que tú has podido solucionar y has podido ya llevarlos, ¿no? A cabo. Y sobre todo, pues, en que las personas también estén con ese conocimiento. A veces no se dejen sorprender por lo que comentan, por los rumores, sino que ustedes también compruébenlo. ¿Cómo te contactamos? A través de las redes sociales, a través un poco de tu línea como tal. Claro. La línea telefónica es 091-7899-60 o 085-355-069. A estos 2 números telefónicos de inmediato toman contacto con nosotros y esperamos estar a la altura de sus expectativas. En las redes sociales también ustedes están, o la página web. En las redes, sí, en la página web es Ecuador CG, Ecuador CG, C de casa, G de gato, Ecuador CG, www.ecuadorcg.com y en Instagram, @abogado Frías. Perfecto, abogado Frías. Estaremos allí pendientes, realmente incluso nos quedan los lives que tenemos de conversarlo porque realmente este tema tiene Encantado de la vida. muchísimo hilo que de seguro muchas de las familias ecuatorianas por desconocimiento, por ignorarlo, a veces no toman la decisión de realizar un caso, de llevarlo que puede ser, como tú lo indicas, mucho más económico de lo que se imaginan y por supuesto sobre todo eficaz. Abogado Daniel Frías Toral, el director general de Ecuador Consulting Group, nos ha acompañado en esta tarde, la verdad que es fabulosa, con un tema muy, pero muy apropiado y sobre todo directo y preciso, que eso es lo que la gente realmente busca. Queremos agradecerte por tu tiempo. Gracias a ti, Priscila. Un fuerte abrazo y siempre a tus órdenes. Totalmente. Bueno, señores, seguimos con más de nuestra programación. Recuerda que estamos acá a través de la 92.1. Somos tu buffet, tu magazine radial.